Gracias, Henry. De nueva cuenta arrancamos. Sí. Y como tuve oportunidad de decirles hace unos minutos, esta charla le vamos a dar un enfoque diferente, le vamos a dar un enfoque como si fuera una visión general de la filatelia, de la Revolución Mexicana, que es probablemente una de las áreas más complejas de la filatelia mexicana, y eso ya es decir mucho. Entonces, entrando en tema, les comentaba que esta selección de 50 piezas que me voy a permitir presentarles en unos momentos, no la hice yo, la hizo Nicolás Follansbee, probablemente la autoridad número 1 de filatelia mexicana en el mundo en estos momentos. Y él tomó un criterio de representar dentro de esas 50 piezas, no necesariamente son las 50 piezas más caras, pero sí de que se vea representado toda la filatelia de la Revolución Mexicana dentro de esas 50 piezas. Esa plática la dio aquí en Monterrey dentro del aniversario número 75 de nuestro club, de la Sociedad Filatélica Regiomontana, en el año 2016. La grabamos, está en el canal de Cofumex, si alguien la quiere ver en inglés, bienvenido. Ahí está, y son las mismas piezas en el mismo orden. Yo me voy a permitir dar un resumen y no leer el texto. El texto lo estoy poniendo completo aquí en la presentación, por si alguien quiere leerlo con más detalle. Yo voy a hacer comentarios, voy a señalar algunas cosas que me parecen importantes sobre cada pieza y adicionar alguna información tangente a lo que son las piezas mismas. Como les decía, este libro, The Stamps of the Mexican Revolution, fue publicado por el Collectors Club de Chicago. Es un libro que se puede conseguir ya de manera digital a través de ellos, en la página de ellos. Están pidiendo una cooperación de $10 que puede pagarse a través de PayPal, y recibe uno el libro digital para tenerlo, imprimirlo, usarlo como referencia en la manera ya que uno disponga. Y este libro fue el que se publicó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Cofumex, y obviamente la Sociedad Filatélica Regiomontana, para conmemorar esos 75 años, no solamente hablando de estas 50 joyas de la Revolución Mexicana que vamos a ver hoy, sino aparte, la primera parte del libro trata sobre la Legión Austriaca y belga durante el Segundo Imperio Mexicano, que llegaron cuidando a Maximiliano y a Carlota. Vale la pena leerla, y como les adelanté, este libro está descargable en PDF, y al final de la charla les voy a dar la dirección donde pueden descargar. Antes de entrar a ver las 50 piezas, les voy a dar una muy breve visión de lo que fue la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz es una figura histórica muy controversial en México. Para unos es un héroe, para unos fue un tirano. Lo que sí es general es que yo creo que, no puedo hablar de la totalidad, pero una buena parte de los mexicanos lo visualizamos con respeto. Y nos dirigimos hacia él como don Porfirio. Y hablamos de los años porfirianos hasta con nostalgia. No quiero justificar las partes que condujeron a la Revolución Mexicana, pero Porfirio Díaz no solamente fue un valiente militar, un valiente soldado, exitoso, sino que le trajo a México 3 décadas, 30 años de paz que jamás habíamos conocido en el siglo XIX. Esos 30 años fueron el despegue de México, modernizó a México en todos los ámbitos, trajo la revolución industrial a México,
introdujo las vías férreas, el telégrafo. Bueno, me cansaría, me pasaría toda la noche hablando de lo que hizo. Y esa manera tan intensa de gobernar fue la que le ganó el respeto de los mexicanos. Y el problema de Porfirio Díaz es que nunca contempló un eventual reemplazo, ¿no? Un eventual e inevitable reemplazo. Algún día se tenía que ir y eso nunca lo contempló. Quiero creer que fue porque no encontró un camino, una salida. En 1907 dijo que ya no iba a volver a correr para presidente. Cuando se vuelve a postular y sale electo en 1910, esa fue la gota que derramó el vaso de agua. Y México se envolvió alrededor de Francisco I. Madero. Curiosamente, en México nosotros celebramos el 20 de noviembre como el Día de la Revolución. Pero si ustedes le hubieran leído el diario en cualquier parte del país del 21 de noviembre de 1910, no hubieran encontrado nada. Porque la Revolución Mexicana no fue un estallido, fue un movimiento que se fue armando. Guardando las proporciones guardadas, es como lo que se vio en Estados Unidos después de Minneapolis y de George Floyd, en donde un acto desencadenó el coraje reprimido por muchos sectores en todas partes del país y se vio reflejado con una inestabilidad social que ya no pudo ser controlada. Y eso fue lo que desencadenó la Revolución Mexicana. ¿Por qué el 20 de noviembre? Porque el 20 de noviembre se dio el primer hecho de sangre cuando la policía de la ciudad de Puebla trató de detener a unos partidarios de Madero que estaban preparando un levantamiento armado. Se rehusaron a rendirse, los policías llamaron al ejército y llegaron 400 soldados a tratar de aprenderlos y se hizo una balacera y ahí fue la primera sangre que se derramó por causa de esta inestabilidad social que se propagó como fuego y hierba seca por todo el país. Antes de seguir, quiero decirles que batallé para encontrar una imagen de Porfirio Díaz que le hiciera justicia, porque aunque estuvo en 30 años en el poder, él jamás salió su imagen jamás salió en un timbre mexicano. De hecho, es muy poco común el ver a un político durante su gestión reflejado en algún sello postal de México. Por lo general son póstumos o una vez que ya dejaron la vida pública, pero también esos son muy contadas. Entonces, esta imagen, que es un excelente grabado de la American Magnet Company, lo saqué de un título de Ferrocarriles Nacionales de México. Pero es muy difícil encontrar la imagen de Porfirio Díaz en la filatelia mexicana. Uno tiene que recurrir inclusive a micromotivos. Aquí lo vemos a Porfirio Díaz en un sello de la conmemoración del centenario de la Revolución. En fin, cuando Porfirio Díaz ve que los levantamientos se habían multiplicado por todo el país, él no quiso que se derramara más sangre y prefirió renunciar e irse al exilio, y fue lo que hizo. Problema con Madero: una vez que logra sus intenciones, es electo presidente en unas elecciones que son convocadas. El problema de Madero fue que quiso darle gusto a todo el mundo. Quiso tener a todos apoyando. Y dentro de su gabinete tuvo esta persona, que es el que le mencionaba a Mauricio Mejía en un principio, y estamos hablando de Victoriano Huerta. Hasta cara de maldito tiene el hombre. En una película de Hollywood llevaría luego la ventaja para ganarse el personaje del villano de la película. En fin, Victoriano Huerta y su aliado muy cercano, que fue
el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, crean un plan para deshacerse de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que termina forzándolos a renunciar y una vez que ya iban rumbo al exilio, ejecutarlos a sangre fría con la famosa ley Fuga. Esto, por supuesto, enfureció a la clase política del país, entre ellos el gobernador de Coahuila. Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Y quise poner esta moneda para hacerles ver hasta dónde llegaba el odio de esta persona por sus contemporáneos. ¿Cuántos de ustedes han visto en una moneda, en la Segunda Guerra Mundial, en una moneda que es una moneda de plata, la frase "muera Huerta"? Se acuñaron monedas, no muchas, en el estado de Durango. De hecho, esta moneda es muy buscada. Y el odio era generalizado contra este hombre. Por supuesto, el levantamiento fue en todos los rincones del país, pero fue más notorio en el norte. En el sur lo encabezó Emiliano Zapata, y se dieron varios hechos que produjeron la caída de Victoriano Huerta. Primero fue la derrota en la ciudad de Torreón, el 2 de abril de 1914, y finalmente la caída de la ciudad de Zacatecas, que fue lo que ya prácticamente selló la suerte de Victoriano Huerta, quien tuvo que huir al exilio. Es importante también mencionar que el embajador americano no estaba siguiendo órdenes del gobierno en Washington. Él inclusive se le retiró de su cargo inmediatamente porque se detectó que él estaba enviando informes falsos a la Secretaría de Estado en Washington, informando de una situación que no era la real. Él seguía sus propios intereses con Huerta, pero aquí me tardaría mucho contarles esa historia y explicarles las causas por lo que sucedió. Eran básicamente económicos. Bien. Triunfa Carranza, y viene una tercera etapa, porque, ok, ya eran todos contra el malo ya se fue. Bueno, ahora ya nada más quedamos los buenos. Entre los buenos, ¿quién va a ser el número 1? ¿Quién va a ser el número 2? ¿Quién va a ser el número 3? ¿Y cómo nos vamos a organizar? Ahí empiezan las fricciones internas. Carranza convoca a una convención en Ciudad de México para dirimir diferencias y encontrar puntos de acuerdo. Se le pide que la convención sea trasladada a Aguascalientes porque consideran que él, estando en Ciudad de México al frente del gobierno, iba a tener una ventaja en las negociaciones. Él acepta, se va a Aguascalientes y pronto se convierte en una cena de negros. Y de hecho, el resultado de la convención de Aguascalientes fueron la creación de dos bandos. El bando constitucionalista, que es el que creó y apoyó desde un principio Venustiano Carranza, al cual le apoyaba un militar muy hábil, que fue Álvaro Obregón, de Sonora. Y por el otro lado, la Convención de Aguascalientes, que prácticamente eran todos sus rivales dentro del gobierno, incluido a Zapata, incluido a Villa, incluido a Maytorena de Sonora, incluido mucha gente. Entonces, por unos meses hubo dos gobiernos en México, el constitucionalista y el convencionista. Y aquí fue donde se crearon las alianzas y donde se complica, como vamos a ver un poco más adelante, bueno, algo más adelante,
la filatelia de la Revolución Mexicana. Finalmente, Carranza triunfa. Bueno, antes de pasar, quiero mencionarles que estas 4 personas que están ustedes viendo en la pantalla, Obregón, Carranza, Zapata y Villa, los 4 fueron asesinados. Y no fueron asesinados en combate, fueron asesinados a sangre fría por un asesino. Ese era el destino de los héroes de la Revolución Mexicana, el morir asesinados. Bien, entonces Carranza triunfa. Inmediatamente se convoca una asamblea constituyente que en 1917 resuelve, publica y es aprobada la tercera constitución política de los Estados Unidos mexicanos el 5 de febrero de 1917, que es la constitución que nos rige hasta la actualidad. Es la tercera, 1824, 1857, la de reforma, y 1917. En esta constitución, la tercera, ya se incluyen políticas muy avanzadas como la educación gratuita, como la prohibición de latifundios, reparto agrario, en fin, muchas políticas de avanzada. Para la época es una constitución muy progresista. El hombre fuerte de la política mexicana siguió siendo Venustiano Carranza hasta que tuvo sus diferencias con su mano derecha, con Álvaro Obregón. Se pelearon. Álvaro Obregón empezó a insinuar de un levantamiento, empezó a haber algunas insubordinaciones y terminó siendo asesinado Carranza mientras trasladaba su gobierno al puerto de Veracruz. Vienen luego algunos años en donde Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles serían las figuras políticas que dominarían la política mexicana. Plutarco Elías Calles, dentro de la revolución, no tuvo un papel destacado. Digo, combatió, pero no se distingue por alguna acción en específico, pero definitivamente después de la revolución, Plutarco Elías Calles fue quien le toca convertirse en un... A mí me extrañó, a mí la historia siempre me interesó desde que yo estaba en la escuela, y siempre me extrañó. Yo crecí en la época del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y siempre me extrañó que la década de los 20, de 1920 a 1936, no se tocaba en los libros de historia. Era un hueco, eran unas páginas en blanco. Y ese periodo se conoce entre los historiadores como el maximato. Y el maximato es esta persona, es Plutarco Elías Calles, que ante la imposibilidad de ser reelecto, se aseguró de que sus sucesores tuvieran que rendirle cuentas a él. Y esto no se rompió hasta que Lázaro Cárdenas en 1936 lo mandó al exilio. En fin, con eso quise darles una visión histórica de lo que fue la Revolución Mexicana, y ahora sí vamos a entrar a lo nuestro antes de que esto se haga más largo. Y vamos a entrar con la primera emisión revolucionaria, que esta tuve oportunidad de presentárselas cuando hablé de timbres provisionales, y son los provisionales de Sonora, los blancos y verdes de Sonora. Esta es un sobre extraordinario, porque cuando se prepararon estos sobres, la intención en un principio era el perforarlos. Y se siguió un proceso de perforado a mano que resultó muy lento, muy poco práctico, y al final de cuentas renunciaron tras haber perforado 20 hojas, y sustituyeron el perforado por un ruleteado, que fue el que se siguió usando por el resto de la emisión. Esas 20 hojas, ellos no sabían nada de filatelia, ellos mandaron las 20 hojas a la oficina de Cananea, y
se usaron postalmente prácticamente todas. Ahí viene en la descripción dónde se encuentran las sobrevivientes, pero esta en particular es extraordinaria. Ese constitucional que trae en un lado es un elemento de seguridad, que es un sobrerelieve que traían los blancos de Sonora como elemento de seguridad. Es la palabra constitucional en sobrerelieve estampada. Es obviamente una carta de peso triple, el porte normal eran 5 centavos. Esta debió de haber sido pesada, iba localmente de Cananea a Nogales, es un trayecto muy pequeño, y es una carta consular, así que sí debió de haber contenido un buen número de páginas. Esta es una similar, también perforada, también de Cananea, pero esta tiene la rareza adicional de que contiene la filigrana Peerless Mills. Esta solamente aparece en algunos de los timbres porque los pliegos grandes de papel eran cortados a la medida necesaria para imprimir estos timbres. Y esta filigrana solo aparece en muy pocos timbres. Bueno, aquí los tres traen parte de la filigrana. Y esta es una tarifa diferente, son 10 centavos del certificado, del registrado, y las 5 del correo doméstico. Esta cubierta que están ustedes viendo, la presenté la vez pasada, es de Jim Mazeppa, está hermosa. No es perforada, pero sin embargo no deja de ser rara y no deja de ser bella. Es un porte de 1 centavo, que es para el pago de porte de impresos, y no necesito decirles lo bello que está la cubierta. Todos la quisiéramos tener en nuestras colecciones. Esta es una postal. La postal, el porte para ella eran 2 centavos. Quien la mandó seguramente estaba temeroso, con justa razón, de que el porte no fuera reconocido una vez que cruzara la frontera en su camino a Virginia, y se aseguró de ponerle un timbre americano que lo acompañara para que la carta llegara hasta su destino. Sin embargo, esta persona... Nicolás Follansbee no lo asegura, yo sí quiero asegurarlo, porque no me explico por qué se utilizó en una postal un timbre de paquetería, de parcel. Eso nunca hubiera ocurrido una vez cruzada la frontera en Douglas, Arizona. Ahí vemos el sello fechador, y vemos que es un sello de Parcel Post. Esto nunca hubiera ocurrido en una oficina de Estados Unidos, pero seguramente la persona que lo envió, estando en México, este era el único timbre americano que tenía a la mano para poder pagar ese porte, y se lo aceptaron. Así que adelante. Este también se los mostré la vez pasada. Son los únicos ejemplos que se conocen donde el sello verde de los provisionales de Sonora fue impreso 2 veces. Y aquí Nicolás Follansbee nos da información adicional en donde dice que en algún momento el sello postal de la izquierda fue removido del frente, es un frente, y vendido suelto. Pero por fortuna, y siendo él quien le toca cachar todas estas piezas una vez que regresan al mercado, le volvió a caer ese timbre cuando el que compró esa pieza suelta quiso venderla, y inmediatamente le vino a la mente esta y las volvió a unir, y se restauró la carta a su condición original. Bueno, no es una carta, es un frente, y de hecho está castigado. Debió de haber sido un peso triple, porque se le está pidiendo una tarifa compensatoria de 10 centavos, que serían 5 centavos extra más la multa, que daría esos 10 centavos que se exigieron en su momento. Curioso que aquí están los dos Nogales como remitente, Nogales Sonora y Nogales Arizona. Está en la frontera.
Cuando se determinó que el elemento de seguridad de este constitucional no era lo suficientemente seguro y se implementaron los sellos verdes, aún quedaban en inventario algunas de las hojas blancas, algunos de los blancos de Sonora. Y les pusieron el sello verde. Entonces existen muy pocos remanentes que quedaban en la oficina que tienen los dos elementos de seguridad, el constitucional y el sello verde. Este es el más raro de ellos porque como fue una impresión tipográfica, este 2 en particular, las hojas, si se recuerdan, eran hojas de 10, eran folios de 10 timbres. Este se repetía solo 2 veces. Entonces, esta es una pieza extraordinariamente rara. De hecho, aquí menciona Nicolás Fonalvi al final que se vendió recientemente por $25,000. Entonces, eso aquí viene también un censo de cuáles son los valores más raros. Esta rareza dependió en qué quedaba en inventario en ese momento en la oficina y qué fue impreso con el medallón verde. Este es el mismo que vimos anteriormente. Vean la diferencia de este 2 a este 2. Del otro venían 2 por hoja, aquí venían 8 dentro de cada hoja que se surtía. Esta es muy interesante porque es una carta que llegó de Hong Kong y venía dirigida a Carbo en el estado de Sonora. Para el momento que esta carta llega a Guaymas, Guaymas era el último reducto que las fuerzas federales tenían bajo control. El resto del estado ya estaba en manos de los revolucionarios, entonces no pudo ser entregada. Como no pudo ser entregada, aquí se aclara con el sello que devuelto por estar clausurada la oficina de destino y se regresa a Hong Kong. Entonces, pues como tal es una rareza. Y aquí quiero sumar una anécdota histórica y para ello quiero usar uno de los sellos del Comité de Lucha contra la Tuberculosis, del cual Alejandro Grossman ha estado encargado por décadas y que gracias a él contamos. Y básicamente es este sello de la tuberculosis en donde se conmemora el primer bombardeo aeronaval del mundo. Y esto es básicamente porque las fuerzas revolucionarias en Sonora, estando tan cerca de California, se hicieron de un biplano. Estamos hablando de 1913. Esto era nuevo, totalmente. Se hicieron de un biplano. Obviamente en esa época la aviación solamente se le veía valor como herramienta de reconocimiento aéreo, reconocimiento de posiciones enemigas. Sin embargo, aquí se les ocurrió poner en un tubo metálico, cargarlo de dinamita y soltarlo sobre un buque. Obviamente no estaba desarrollada la técnica de bombas. Entonces, el que esos tubos con dinamita le dieran al blanco, pues era muy, muy difícil. Pero, por otro lado, probó la eficacia de lo que fue un ataque aéreo porque el buque que atacaron, el buque Guerrero, tenía todos sus armamentos diseñados para combatir fuerzas de tierra y no de aire. Entonces el ángulo de los cañones no subía lo suficiente como para poder combatir un ataque aéreo. Y esto queda en los anales de la historia como el primer ataque el primer uso de un avión en un combate aeronaval. No sé si sea positivo o negativo, pero quise compartir con ustedes esa trivia. Bueno, cuando ya se pone un poco más en orden la situación, se ordenan timbres ya para ser usados por las fuerzas revolucionarias.
Se ordenan timbres fiscales, se ordenan timbres para correo. Los timbres fiscales llegan antes. Aquí vemos el timbre fiscal. En México es muy común, prácticamente la totalidad, llevan su talón en la parte de abajo, que era el que se quedaba, el talón se quedaba con la persona con el que daba el timbre y el timbre era con el documento por el que se pagaba el impuesto. Como los timbres que se mandaron a imprimir, estos se imprimieron en San Antonio, Texas, no llegaron, se utilizaron timbres fiscales y se habilitaron para su uso como timbres de correo. Sin embargo, cuando ya llegaron los timbres para correo, es este que estamos viendo, el diseño es diferente, si ustedes lo ven. Se prohibió el uso de timbres fiscales para pago de correspondencia. La persona que mandó esta carta no se enteró o esperó que nadie se diera cuenta. Entonces puso 4 centavos con timbre fiscal, 1 centavo con timbre de correo. En correos no le aceptaron los timbres fiscales, se les pone el sello de nulo, que es un sello muy raro, muy raro, y es lo que hace rara esta pieza. Y se le cobró los 4 centavos más 4 de multa, son los 8 centavos que se le cobró a esta persona cuando recibió la carta. Que por cierto no se le cobró porque no se le encontró, se listó, no se reclamó y terminó en la oficina de rezagos en Ciudad de México. Esta es muy interesante porque es correspondencia militar, es una correspondencia de la oficina del general constitucionalista Pánfilo Natera. Ese nombre se los encargo, Pánfilo Natera, parece hasta de telenovela. Pero en fin, este sello en particular de la oficina del general es muy raro. El otro ejemplar que se conoce es solamente un timbre suelto y este en carta es fabuloso. Es otro caso donde no se encontró al destinatario, se listó, no se reclamó y terminó enviándose a la oficina de rezagos. La oficina de rezagos en México, por cierto, es el correo muerto en donde van a morir las cartas que no se pueden entregar. Esta que estamos viendo ahorita en pantalla es muy interesante, va dirigida a un músico que formaba parte de la banda de música del regimiento, del 12º Regimiento de Infantería. Va dirigida de Saltillo a Durango, no pudo ser entregada por causa del conflicto que existía. Se mandó a la oficina de rezagos en Ciudad de México, donde se abrió para tratar de recuperar el nombre de la persona y podérsela regresar. Se encontró un hombre, Guillermo Gallardo, en Mazatlán. Se selló la carta de nuevo, una vez que se sacó la información, se trató de entregar y no pudo ser entregada, entonces esta terminó también finalmente de regreso a la oficina de rezagos en Ciudad de México. Esta es una situación similar, pero más caótica, porque esta es una carta que va dirigida a San Luis Potosí. Cuando trata de llegar a San Luis Potosí, pues ya no se pudo entregar, porque ya estaba en otras manos. Entonces se manda a México para que la abran, traten de recuperar la información, se recupera, es esta persona en Saltillo, se cierra, se trata de mandar a Saltillo, pero cuando tratan de llegar a Saltillo ya se había perdido, entonces no pudo regresar a su origen. Se le anota disperso y se regresa a la oficina de rezagos, en donde fue a parar sus días hasta que un filatelista pudo rescatarla antes de que fueran incineradas estas cartas. Y por eso llegan tantas cartas de la oficina de rezagos al mercado filatélico, por algunos filatelistas que pudieron
pudieron meter mano antes de esa incineración. Aquí vemos un caso muy particular en donde empiezan a escasear los valores de las series. Aquí vemos un caso en donde la tarifa eran 5 centavos, se les acaban los timbres de 5 centavos, entonces empiezan a utilizar 2 timbres de 3 centavos para pagar 6 centavos, se les agotan los de 3 centavos, usan 2 de 4, se les agotan los de 4 centavos y usan de 10, como es el caso de la carta superior que está sobrefranqueada, está pagando doble el señor por mandar esa carta. Sin embargo, ante la desesperación y a pesar de que estaba prohibido, solo 5 días después de que esta persona pagó doble, en la oficina se biseca, como quieran ustedes decirle, y se pagan los 5 centavos, cosa que estaba totalmente prohibida, pero dadas las circunstancias no hubo más remedio. Pero aquí es la misma dirección, todo es igual, y es un uso bisecado muy, muy raro, ya en filatelia moderna en México. Aquí tenemos un caso muy, muy peculiar en donde por alguna razón no hallaron el matasellos de la oficina y el único que pudieron utilizar fue el de rezagos. Esta carta nunca fue a rezagos, sin embargo se utilizó como matasellos sobre un sello de 10 centavos de transitorio. Probablemente haya tenido peso doble, pero aquí lo curioso y lo extraordinario de esta carta es que se haya usado el sello de rezagos en Magdalena, Sonora. Aquí entra este personaje que les puede ser familiar, George Lynn. Este es el fundador de la revista Lynn Stamp News en Estados Unidos y que tuvo gran relación con las autoridades postales revolucionarias. Los timbres que se mandaron a hacer a San Antonio, estos transitorios, rápidamente se agotaron y hubo necesidad de mandar a hacer otros. Sin que nadie le dijera nada, George Lynn se tomó la tarea de producir una segunda emisión, utilizando el mismo diseño, y para demostrar que él tenía la capacidad técnica de hacerlo, les envió como muestra a Hermosillo seguramente 75,000 timbres de estos, que sí tienen sus diferencias. Estos no están impresos en San Antonio, están impresos en Chicago, es una copia del diseño. Pero ya para entonces ya se habían dado instrucciones de que otra compañía impresora en Denver hiciera una nueva serie ya sin la palabra transitorio. Entonces se descartó la oferta de George Lynn. Sin embargo, ya tenían 75,000 timbres y alguien en la oficina, Nicolás Follansbee no se atreve a decirlo, yo estoy no seguro, pero vaya, todo me huele a Cosme Hinojosa. Cosme Hinojosa ya estaba de administrador de correo en Hermosillo en ese momento. Entonces él tenía 75,000 timbres, debió de haberlos vendido por fuera. 75,000 timbres, estamos hablando de 3,750 pesos. En timbres fuera de libros. Esto era demasiado tentador para un administrador en esa época. Entonces, pues aquí seguramente se los ofreció a este negocio, se los vendió y lo que ustedes quieran. Y no son timbres raros y sí pasaron, pues él era el administrador. Sí pasaron, sí los hizo válidos en el pago de correspondencia, pero sin embargo en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos sí hicieron válidos estos 2 timbres de estos 10 centavos que fueron de la serie de 1910, pero sin embargo ya tenían alertas sobre estos no se los aceptaron y muy tenue, pero se ve así donde están cobrando una tarifa compensatoria de 12 centavos americanos al destinatario, que miren nomás, ustedes me van a decir si es filatélica o no, Dinosaur Stamp Company, por favor. En fin.
Llegamos a esto. Estos son los que llegaron de Denver. Esta es la serie que llegaron de Denver y se conoce como Águilas de Denver. También está su versión de correos, que es esta que vemos en el sobre, y su versión fiscal, que es esta del círculo. La versión fiscal con su talonario apropiado. Sí se conocen usados por razones de emergencia en correspondencia. No son tan raros como para ponerlos como joyas de la filatelia mexicana, pero nada más quise poner aquí un ejemplo para que ustedes vieran que también se utilizaron como sellos de correo. Esta lo que la hace extraordinaria es que se envió del puerto de Santa Rosalía, que era un puerto minero, minas de cobre, encaminado a Guaymas. No tenían probablemente una agencia de correos en ese momento operando en Santa Rosalía, y en el barco se matasella con el sello del barco, el vapor nacional, Corrigan III, llega a Guaymas y finalmente se entrega en Hermosillo. Pero esta cancelación es rarísima, y más con el pedigrí del traer esta carta con su remitente de una compañía que sabemos que existió. Nos vamos ahora al sur, a las tierras de Zapata, y aquí vemos en donde se le manda esta carta a esta persona en la hacienda de Atlixtac, que está al sur de Taxco, quien conozca por ahí. No se dio con ella. Se manda a la Ciudad de México para que se abra y se trate de identificar a quien la haya mandado. Se logra hacerlo, fue esta persona en Tetecala. Se manda en Tetecala, pero ya no se pudo entregar en Tetecala porque ya había caído en manos zapatistas y fue regresada de nuevo a rezagos. Y aquí lo que llama la atención es el uso del sello en español y en francés, que pues seguía los lineamientos de la UPU. Pero encontrar este sello bilingüe en francés es muy, muy raro. Otra carta que no pudo llegar a su destino, quedó atrapada, fue frenada 2 veces por Zapata. Sale de Cuautla, se va a San Buenaventura, en el estado de Coahuila, muy cerca de Marco Alejandre. No puede llegar a San Buenaventura porque San Buenaventura ya estaba en manos revolucionarias. Se trató de regresar eventualmente una vez que pasó por la oficina de rezagos y se descubrió quién la había mandado. Y se trató de regresar a Cuautla y trae un segundo sello en donde dice que no pudo devolverse a Cuautla porque la oficina estaba cerrada. O sea, incomunicada la oficina de destino. Se devuelve, está incomunicada la oficina de destino. Todos nosotros hemos pasado por... Nadie lo vamos a admitir, y menos los jueces a la hora de evaluar, pero el elemento estético de una pieza vale mucho más de lo que se quiere admitir. Esta pieza en particular es hermosa, tanto el grabado de la fábrica de cigarros, la colocación del sello, la combinación de colores y el matasellos de Acaponeta, todo las hace. No es una carta, es rara, pero no es excesivamente rara. Pero sin embargo, lo bello de la pieza hace que tenga una demanda más allá de la normal entre los coleccionistas, que hacen de esta pieza muy deseable y por la cual en el pasado se han pagado precios elevados. Este es uno de esos casos donde se paga ese elemento estético. Y como dice Nicolás Folandry en su texto, ¿es esto arte o accidente? Se hace la pregunta. Y dice, de cualquier manera, creo que Sin Rival es un nombre excelente para esta cubierta. Es de la fábrica de cigarros La Sin Rival. Esta la puso aquí por bonita.
Aquí tenemos otro caso similar al anterior. Aquí también lo que lo hace raro es que el administrador de correos por alguna razón se vio forzado a utilizar el sello de la administración y no el matasello normal para cancelar este timbre. Viene dirigido aquí a Monterrey, de Parras, Coahuila. Todo coordina. Esta es una belleza. Es un sobre muy elegante, muy deseable, con un cancelador muy, muy raro. Para yo que colecciono Distrito de Monterrey, se me agotan las palabras. Si el que mandó esta carta hubiera puesto el timbre correctamente y no inclinado, sería la cosa más perfecta. Aquí Nicolás Folansby le pone que es perfección filatélica. Le faltó un pelito para la perfección filatélica, está chueco el timbre. Pero sin embargo, es un volante enviado de Reynosa, Tamaulipas, a un poblado que el día de hoy, lo chequé hoy en la mañana, el día de hoy tiene 750 habitantes. No es más que una parada de tren entre Reynosa y Monterrey. Los Aldamas, Nuevo León. Es donde se concentraban todos los agricultores de la región para tomar el tren y venir a Monterrey o ir a Reynosa. El destino es increíble, el sobre es increíble, el porte es extraordinario, y que en Reynosa se hubiera utilizado otra vez el sello de la administración y no el matasellos, lo hace esta pieza envidiable. De quien la tenga, no sé en qué colección esté, pero felicidades al que la tenga en su colección. Este es otro caso de un matasellos de la administración, de otro pueblito minúsculo en Zacatecas, Noria de Ángeles. Aquí lo podemos rastrear, se va a Aguascalientes, no encuentra a la persona, se pone en lista de correos, se le da un tiempo de noviembre a enero, no se halla, se manda rezagos la abre, no haya cómo redirigirla, la sella y se queda en rezagos como no reclamada. Bueno, no reclamada fue en la lista de correos, ya se quedó en la oficina de rezagos, y años después algún filatelista la rescata de la oficina de rezagos. Esta es otra carta de una oficina postal ambulante de una brigada militar. Esta es la carta de la brigada del general Israel Robles, y se conocen muy pocas cartas enviadas de esa oficina postal ambulante militar. Esta es la mejor conocida, también tuvo su paso por las oficinas de rezago. Esta es extraordinaria. Pancho Villa, el general Francisco Villa, él no tuvo su oficina, su oficina postal no tuvo la costumbre, como los otros dos generales, de utilizar el matasello para obliterar, para obliterar los timbres. Denme un segundito. Él utilizó su sello al reverso. Aquí vemos Oficina Postal Militar Ambulante del general Francisco Villa, y este es el único ejemplar que se conoce que sobrevive de Francisco Villa, de su cuartel. Ha de haber sido una lástima que la gente no se dio cuenta, y la mayoría de la correspondencia que salió de esa oficina postal probablemente terminó en la basura. Pero esta es extraordinaria y es única. Después de la convención de Aguascalientes que les di en el antecedente, fue importante para las administraciones locales declararse por un bando o por otro bando. Y aquí es donde muchas de ellas lo expresan resellando los timbres de la oficina. Este es el caso de la oficina de Monterrey, que cubría todo el estado de Nuevo León y un poco más allá, en donde le están diciendo a todo el mundo: nosotros apoyamos el gobierno constitucionalista, lo ponen los timbres
con un resello de goma. Todos estos resellos nosotros los conocemos como los gomígrafos, porque la gran mayoría son sellos de goma que se aplicaban uno por uno encima de los timbres. Este en particular es interesante porque en la oficina de Suazua, que es un pueblo al norte de Monterrey, no muy grande, se sacó del cajón por ahí un sello de 25 o 30 años antes para poder cancelar los timbres. No llega a Monterrey, probablemente este es un sello de Apodaca, al norte de Monterrey, justo donde hoy está el aeropuerto. Y ahí alcanzó a subirse al tren que lo llevó a la frontera, en donde cruzó y se entrega en Palestine, Texas. Este es otro. Este es la sobremarca S Transitorio. Ejército Constitucionalista, ejército, poniéndole la C, yo creo que ahí cubrían ambos bandos, y yo creo que era una buena apuesta cubrir y poner solamente S. Pero en fin, este fue el que utilizaron en Colima, que va en una carta dirigida a Hawái. En Hawái no se puede encontrar a la persona a la que iba dirigida, se regresa a Colima, vía Manzanillo seguramente. En Manzanillo se manda a la oficina de rezagos en la Ciudad de México. La oficina no pudo determinar, probablemente iba en chino adentro. Ojalá y hubiéramos tenido en México a los descifradores que tenían en Buenos Aires, pero nosotros no los tuvimos. Entonces probablemente esta se fue derechito a rezagos, a correspondencia muerta. Otro gobierno constitucionalista, este es en Baja California. Lo que lo hace extraordinario es el porte. No sabemos si fue porque realmente era porte cuádruple. A ver la fecha, no, junio 15 todavía era porte cuádruple. Pero que exista en carta es extraordinario. Va dirigida a Todos Santos, en Baja California, es un pueblito también ahí en la península. Y de por sí la península está poco poblada. De La Paz a Todos Santos es increíble. Aquí tenemos otro caso. Esta es un pueblo aún más pequeño, se llama Mulegé, que está más o menos a la mitad de la península. Esto que ven ustedes aquí no es un río, es una entrada de mar, es un estero. Esto sí es un río cuando cae las lluvias de algún huracán o cuando llueve mucho, pero la península es extremadamente árida. Entonces es únicamente escurrimientos pluviales los que llegan a pasar por aquí. Pero sin embargo a esta persona, Him Lung, le dio suficiente como para poner una zapatería y no le debió de haber estado yendo tan mal, porque alcanzó a hacer papelería con el nombre de su negocio, El Ideal de la Elegancia. Me llama mucho la atención el nombre, El Ideal de la Elegancia, en un pueblo de Mulegé, perdido, incomunicado. Sí, perdón. ¿Alguien hizo un comentario? Bien. Continuamos. Esta se me hace... Me hubiera gustado conocer el negocio de este Him Hun Lung y ver qué vendía en Mulegé en su momento. A ver qué tan buen negocio le resultó El Ideal de la Elegancia. Aquí ya vemos que empieza a surtir efectos la inflación, consecuencia del conflicto. Esta es definitivamente convencionista, está en Guaymas, Sonora. Sonora era territorio convencionista y estos timbres provisionales fueron producto de esa rebelión contra los constitucionalistas. Aquí lo que lo hace raro es el gomígrafo S, utilizado en timbres provisionales, lo que lo hace redundante, porque si el timbre fue creado como rebeldía al gobierno de Carranza, el estamparles el S era redundante, yo casi lo anotaría como
como propagandístico, como para reforzar el decir que son convencionistas. Otra cosa curiosa es que fue aceptado por los correos, el correo americano, porque va dirigido a San Francisco. Aquí ya la tarifa se había duplicado, de 10 centavos había subido a 20 y el registrado de 20 había subido a 40, o sea, ya era un 100% de aumento. Y va de Guaymas a San Francisco y se lo aceptan muy bien y es entregado. Otro gomígrafo muy raro, este es de Oaxaca. Ya no los voy a aburrir otra vez con describirles todo el paso, pero ahí vemos donde se está pagando 3, 6, 9, 10, ya la doble tarifa, el 100% de aumento, Ejército Constitucionalista de México, en fin. Este es hermoso, este sobrecito aparte es un gomígrafo rarísimo de Salamanca. Aquí aparte de lo bonito de la pieza, podemos darnos cuenta de que se utilizó la misma tinta que se usó para el sello del servicio registrado para poner el gomígrafo. El gobierno constitucionalista que está sobre el timbre es en tinta verde, al igual que esta. Entonces, esta, como dice Nicolás Folandi, es la única cubierta provisional de Salamanca que se conoce. Entonces, no solamente es la única, sino que es una cosa muy, muy bella. Esto es otro gomígrafo muy raro, es de Ciudad González. Este está pagando la tarifa reducida de 3 centavos en correspondencia oficial, que es de una oficina de gobierno a otra oficina de gobierno, de 3 centavos en lugar de 5. Ya trae gobierno constitucionalistas, estos eran carrancistas. Esta es la sobremarca de sombrerete, lo que lo hace raro, y tuve que sacar esta imagen del gomígrafo de aquí para que ustedes lo trataran de ver. Es que vienen 3 líneas, gobierno constitucionalista, y luego la última sílaba ta en una tercera línea. Posteriormente lo sustituyeron por este que ustedes ven abajo, pero esta sí alcanzó a salir con el original y es una de las marcas provisionales más raras, de las marcas provisionales locales más raras, la de sombrerete. Esta es de Chihuahua, se parece mucho a la de Monterrey, también gobierno constitucionalista. Ellos utilizaron otra más grande aquí para la papelería postal. Se trata de una tarjeta carta. Solo se conocen, como dice aquí Nicolás Folansby, vamos a creerle, 5 cubiertas en las que tiene estos timbres en tinta roja. Esta es una estación como la que les presenté hace ratito de los Aldamas, Nuevo León. Estas son las Esperanzas en Coahuila. Esta es una estación de tren en la mitad de la nada, que también le puso su gomígrafo particular. Y esta fue cancelada a bordo del tren. Aquí alcanzamos a ver en donde se ve OPA, Oficina Postal Ambulante, OPA. Esa se ve mucho en la correspondencia mexicana. No es muy distinto de lo que Héctor Dilala alguna vez explicó sobre la operación de las oficinas postales ambulantes en Argentina. Esta es la cancelación del correo mexicano, OPA, Oficina Postal Ambulante. Y esta es la joya de las joyas. Esta no solamente debe estar en un museo postal, esta debe estar en el Museo de Historia. No sé quién la tenga, no sé quién sea su dueño actual, pero esta es una joya histórica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando Carranza convoca a la convención en Aguascalientes, se mandan invitación a todos los líderes invitados a atender a la convención. Una de esas invitaciones va dirigida a Emiliano Zapata, el gobernador general Emiliano Zapata en Cuernavaca.
No pudo llegar la carta a su destino, está clausurada la oficina de destino, no estaban aceptando correspondencia. Aquí discrepo de la interpretación de Nicolás Follansbee. Él dice que fue regresada y fue llevada ¿cómo se llama? El archivo de no reclamados. No puede ser, no puede ser. Todo mundo sabía quién era Emiliano Zapata. Alguien tuvo que haber interceptado esta carta de regreso y haberla guardado como souvenir, o haberla llevado a Palacio Nacional y decir no se pudo entregar, mire, aquí está la prueba de que no se pudo entregar, y por eso sobrevivió. No trae ninguna marca de rezago, no trae ninguna marca. Esta es la invitación a Zapata de asistir a la convención de Aguascalientes. Esta que estamos viendo. Esto debe estar en un museo. No sé en qué álbum, no sé en qué colección, no sé si está en México, no sé si está en Europa, pero esta debe estar en un museo. Y es de las joyas de la Revolución Mexicana, esta es por mucho la número 1. Y quise compartirla con ustedes, al igual que Nicolás Follansbee en su momento. Esta es una verdadera joya histórica. 37, aquí regresamos a Sonora con los provisionales. Esta también creo que la presenté cuando hablé de los provisionales y es una carta dirigida a José María Maytorena, el gobernador constitucional del estado y que era convencionista. Es lo que lo hace importante. Aquí acordémonos que hubo otra emisión para centavos de plata, pero que nunca llegó a ser utilizada. Esta es muy interesante. Pancho Villa, su vicio no era el alcohol, su vicio eran las mujeres. Y aquí tenemos una carta donde fue enviada a una de sus amigas. Se le conocen 3 esposas, si no me equivoco. Aquí va una carta, correspondencia particular del general en jefe, dirigida a la señorita Anastasia Uranga. La traté de googlear, no me brincó nada, no sé quién sea, pero con un propio. Había que cubrir los formalismos y pues, por favor, don Julio, hágame el favor de entregarle esta carta a Anastasita y dígale que la quiero mucho. Entonces, pues aquí tenemos una carta del general Villa dirigida a una señorita en Chihuahua. Esta es de las que le gustan a Aldo, las Tutti Frutti. Aquí lo bonito de esto es que el sello de en medio es un águila porfiriana, emisión 1899 o 1903, no me recuerdo, no identifico el color así, si pertenece a la primera o a la segunda emisión, pero es increíble esta carta. 28 centavos, ya aquí se explica la tarifa, donde ya está duplicada. Era una entrega local de 4 centavos que se duplicó a 8 y va certificada en lugar de 10 centavos, 20 centavos, entonces el porte 28 centavos, 20, 25, 28, va bien. Es una carta increíble, hermosa, bonita, tiene todo palomeado para que uno quiera tenerla en la colección de uno. Esta tengo mis dudas, pero siendo Nicolás Follansbee hay que creerle. Él afirma con esta pieza de que ante la necesidad de hacerse de timbres que estaban ya impresos, se recurrió también al uso de carnets o carteritas, como les decimos aquí, para poder ser sobremarcadas y utilizadas. Y aquí él asegura que lo que estamos viendo en pantalla es la reconstrucción porque son 2 bloques de 4 diferentes, pero esto le hace pensar a él que el origen de este bloque de 4 fue una de estas carteritas, de estos carnets. Alguien corríjame, yo nunca he visto carteritas con sellos de 15 centavos. Pudieron haber existido, no sé, yo nunca los he visto. Puedo estar equivocado y ahí es lo que me pone a dudar de la opinión de Nicolás Follansbee. Yo creo que este es un
un margen maltratado, no un margen arrancado, pero en fin. Nicolás dice que el origen de este blog fue una de estas carteritas y alguien consiguió otro blog para empatarlas y que formara el bloque de 8 que debió de haber sido en un principio. En fin, esta apuesta, lo más seguro es que esté equivocado yo le doy más peso a los conocimientos, sobre todo en la revolución de Nicolás Follansbee. Otto Tutti Frutti, este tiene doble valor, no solamente porque combina también un águila porfiriana con remarcados de la emisión del centenario, tanto con la marca Villa, con la marca Carranza, sino porque es un sobre que perteneció a Charles B. White. Charles B. White era ¿cuál es photojournalist? Fotojornalista, Fotoperiodista. Un periodista. De guerra. Los americanos estaban ávidos de noticias de la Revolución Mexicana, entonces él tomaba fotos de, no sé, muertos en las calles y balazos y cañonazos y edificios destruidos, pero él era fotógrafo por profesión y por gusto. Entonces, él tomó fotos costumbristas muy bellas, verdaderas obras de arte, que se le reconoció una vez ya que se fue de México, y es un fotógrafo famoso, costumbrista del México de la Revolución y posterior a la Revolución. Inclusive tiene libros publicados con esas fotos. Hay postales en donde utilizaron fotos de Charles B. White. Y si eso fuera poco, Charles B. White era filatelista. No nos cabe la menor duda. Y era un filatelista listo. Sabía cómo mandar las cosas. Seguramente, él fue aquí a la Sociedad de la Colonia Americana en Ciudad de México, con el sobre en mano, autodirigido a él, se aseguró de que fuera el porte correcto, y él se mandó este sobre, lo recibió en su casa y lo sumó a la colección de él. Entonces Charles B. White, en lo que es la toma de Veracruz por la Armada Americana, hay muchas cosas que él creó y muy, muy buenas. Aquí tenemos un porte de 50 centavos, es solamente el frente, así que no sabemos si el porte es el adecuado. Pero utilizaron un timbre de la emisión de 1903. Son las águilas porfirianas. Los valores altos no traían las águilas, traían escenas de pictóricas, con acuse de recibo, etc. Aquí ustedes decidirán si fue un error o no fue un error, porque uno de los dueños de esta pieza decidió restaurarla. La reforzó y la limpió, de tal manera que ustedes ven, no tiene una sola mancha, no tiene una sola señal de maltrato. La etiqueta de certificación está como si lo hubieran puesto hoy. El timbre está perfectamente en perforaciones, en fin. Entonces, esta fue una pieza restaurada. Yo soy de la idea de que una carta debe mantenerse en su estado original. Para mí esto fue una pena, pero el resultado es muy bello, definitivamente. Y ya estamos llegando al final. Aquí vemos de las pocas piezas que sobrevivieron la mano de Cosme Hinojosa en cuanto a rareza. Aquí vemos una sobremarca empalmada doble, genuinamente utilizada en esta carta, y como tal es muy, muy rara. Aquí vemos también, si se recuerdan cuando hablé de los provisionales de Oaxaca, como ellos quisieron permanecerse neutrales, el gobierno de Carranza decidió no surtirles
timbres hasta que no doblaran las manos y se definieran con ellos. Por lo tanto, tuvieron que emitir los timbres provisionales, pero aquí sí alcanzaron a cubrir parte del porte con sellos que tenían en oficina. Muy raros, por cierto, estas combinaciones. Este es otro bellísimo, que creo que se los puse también cuando hablé en la charla de los provisionales, así que no voy a repetir. No hay pruebas de que sea de origen filatélico, pero simplemente al verlo, uno tiene que pensar que hubo un filatelista detrás de esto. Cumple con todos los requisitos, el porte es correcto, todo es correcto, pero el armado de la carta invita a que esto iba destinado a un álbum de origen. Esto también es otra cosa bellísima. Bellísima, parece que lo hicieron adrede. Ya durante el periodo inflacionario. Imagínense nada más, ya aquí estaban pagando un peso por mandar esta tarjeta impresa. Fíjense nomás cuánto se había elevado para noviembre de 1916 la inflación. Pero como pieza está, como que la National Paper mandó a hacer los timbres expresos a la orden para decorar sus cartas. Esto es una belleza. Y aquí vemos la consecuencia de la inflación. Las sobrecargas de barrilito, los que han oído ustedes barrilito, este es el porte más alto conocido. 25 pesos. Son 100 timbres de 25 centavos. Está pagando, a ver, la tarifa de registrado fue 5 pesos y el resto pagó una tasa cuádruple a los Estados Unidos. Es el porte más alto conocido del franqueo de una cubierta revolucionaria. Vean ustedes nada más. Vean ustedes nada más esto. 100 timbres en una sola carta. Vía Laredo a los Estados Unidos. Por supuesto que el que la recibió la conservó. Uno tenía que conservar una cosa como esta. La inflación fue tanta, esta no alcanza a entrar dentro de las joyas porque no son piezas particularmente raras, pero aquí vemos cómo tuvieron que echar mano a timbres complementarios, a postage stamps, para cubrir la pieza, y lo que antes era un timbre de 5 centavos se transformó en un timbre de 2.50. 2.50. 50 veces su valor. ¿Cómo pararon esta hiperinflación? Pidiendo que los pagos fueran en plata. ¿Quieres pagar 15 centavos y no 50 veces 15 centavos? Dame 15 centavos en plata. Y para eso se creó esta sobremarca que le conocemos como la corbata. Es como una corbata de moño. Por eso el nombre de corbata. Esta desgraciadamente no se incluye dentro de las joyas porque esta emisión, estas sobremarcas, ya fueron manipuladas por Cosme Hinojosa. Entonces las rarezas que existen son creaciones filatélicas ideadas en su mente. Y estas ya no son propiamente revolucionarias como tales, y me voy a ir muy rápido porque las vimos en la charla de provisionales. Son los de la rebelión de la Huertista. Obviamente no prosperó. Se conocen unas 200 cubiertas. Esta es una de las poquísimas conocidas que llegaron fuera del área que ellos controlaron. Esta en particular a Nueva Orleans, llegó a Nueva Orleans. Esta es dentro del territorio que ellos controlaron, pero la pone aquí Nicolás Follansbee por su belleza, también por estético, su valor estético. Y como 50ª pieza, este bloque que les narré en la última charla de provisionales, que fue el que el comerciante español encontró y compró en una oficina en Mérida, años después en un cajón, y que gracias a él existen en el mercado filatélico.
Entonces ya, finalmente y para terminar, quiero hacerles un repaso y gracias por su paciencia de las emisiones revolucionarias de México. Empezamos con los blancos y verdes de Sonora. Seguimos con los transitorios fiscales que fueron utilizados como postales. Los transitorios de postales, todos estos fueron piezas que fueron cubiertas dentro de las 50 piezas que vimos hoy. Las águilas de Denver, aquí recordémonos que también existen fiscales utilizadas postalmente. Los ejemplos de gomígrafos que nunca terminaríamos, como este, de Baja California. El gobierno pesos constitucionalista, que era los timbres de Carranza. Los nuevos provisionales de Sonora, ya cuando se tornaron convencionistas, más los de plata, que esos nunca circularon, pero se los agrego en este resumen. Los del monograma de Villa, que son convencionistas. Monograma de Carranza, que fueron convencionistas y constitucionalistas. Esa es una historia muy larga para contar, pero los usaron ambos. Los provisionales de Oaxaca, los de la inflación, recordémonos que también aquí salieron las corbatitas, y finalmente los provisionales de Yucatán. Y con esto, señores, termino y ahí les pongo en la parte de arriba la dirección donde pueden ustedes descargar este libro en PDF por si quieren agregarlo a su biblioteca, filatélica. Y pues muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Súper interesante presentación. Muy lindo, Jaime. No sé si alguien... perdón por lo extenso, pero era mucha información que quise comprimir. Muy bueno. No, Jaime, yo perfecto. tengo una pregunta, más de contexto, ¿no? La época de la Revolución Mexicana es la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos, no recuerdo cuándo entra en la Primera Guerra Mundial, pero me imagino de que en ese momento quizás México haya sido utilizado, sobre todo conociendo de que había pues todo este problema en la revolución y todo, quién sabe, por los alemanes o por quien fuera. ¿Hay algo de eso o no hay nada de eso? No, de hecho, el bloqueo de Veracruz termina en octubre de 1914, precisamente por el nervio americano que estaba generándose por el conflicto europeo. Ok. Pero los mexicanos somos bien pacíficos, nosotros no nos peleamos con nadie, nomás nos peleamos entre nosotros, como todos ustedes saben. Entonces, realmente el impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la Revolución Mexicana fue simplemente sacarnos de la prensa internacional. O sea, esto llegó un momento en que pasó a las páginas interiores y finalmente dejamos de ser noticia. Ok, gracias. Julio, adelante. Estás en mute. Adelante. Felicitaciones, Jaime. Una pregunta. ¿Hasta qué época es la Revolución Mexicana? ¿17, 18? No, mira, después de la batalla de Celaya, en 1915, prácticamente los dados ya estaban tirados, o sea, ya lo demás fue simplemente apagar fueguitos pequeños, pero ya tras la batalla de Celaya, ya Carranza se afianzó en el poder y la prioridad se convirtió en llamar a una junta constituyente para redactar la nueva constitución. Entonces, la fecha oficial para terminar la revolución es la promulgación de la nueva constitución el 5 de febrero de 1917. Pero batallas campales habían terminado ya mucho antes.
Seguían habiendo levantamientos, de hecho hubo levantamientos posteriores a esa fecha, pero ya no eran movimientos. Lo más serio fue el movimiento de la huertista. Mi pregunta iba porque yo tengo una postal enviada de Tampico el 11 de enero del 18 a Lima con una censura en Estados Unidos. Pero entonces quería saber si era de la revolución. No, esa es censura por la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí, es por la censura de la Primera Guerra Mundial, sí. No, acá ya no había necesidad de eso. Ah, ok, gracias. Hay varias manos en el chat. Si quieren hacer una pregunta, si levantan ahí, entonces voy a empezar por las manos que están en el chat primero. El primero es Arnulfo. Hola, buenas noches a todos. Jaime, muchas felicidades por la presentación, muchas gracias por todo, muy bonito. Gracias. Segundo, nada más quería pues anotar algunos comentarios. En la estampilla de 20 centavos que presentaste de las aguilitas es de 1899, sí, como bien dijiste. Y en la joya número 40, en donde se estima que está arrancado de una carterita el timbre de 15 centavos, no se hicieron carteritas de 15 centavos. Las carteritas que hicieron fue una en 1899, venían un bloque de 6 timbres de 1 centavo, 3 bloques de 5 centavos y no incluyeron timbres de 15 centavos. Nuevamente se reimprimieron carteritas en 1903 y también tenían timbres nada más de 1 centavo y de 5 centavos, entonces oficialmente no salió de una carterita. Era un valor muy alto para meter en una carterita. A mí de entrada no me gustó cuando Follansbee lo incluyó, pero en fin, él le dio mucho valor a que el margen está dañado como si se hubiera arrancado. Pero de 15 centavos carteritas yo jamás he visto una. No las hizo formalmente el correo. No, pues ya tú conoces bien la emisión, así que con eso me sacas de dudas, ¿no? Gracias a mi nombre, sí. Ernesto. No, nada más, Jaime, si pudieras explicar a los compañeros de Sudamérica la importancia de las cartas de chinos. Ay. Bueno, someramente, nada más decir. Mira, los chinos llegaron principalmente a la costa del Pacífico como trabajadores de ferrocarril. Muchos de ellos se quedaron, como fue el caso de California, también en los Estados Unidos. Y de hecho, la mayor concentración de descendientes de sino-mexicanos o chino-mexicanos, como quieras decirle, está en Baja California, concretamente en la ciudad de Mexicali. Pero más allá de eso no te puedo hablar mucho. No quisiera meterme en terrenos que no conozco bien y decir alguna barbaridad. De por sí, me aviento unas de vez en cuando, o sea, ahora en terrenos que no conozco bien. Yo puedo adicionar una cosa ahí que es parte del contexto. La carta 28 y 29 son 2 cartas de Baja California que vienen acá a San Francisco. La primera ambas van a lo que es el Chinatown, el más grande de los Estados Unidos, de los más grandes del mundo. Antes del terremoto de 1906, esa calle se llamaba DuPont. Y bueno, la historia del Chinatown de San Francisco tiene muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que esa calle terminó siendo parte del barrio rojo de San Francisco. Y en 1906, después del terremoto, se destruye todo y la reconstruyen. Cuando la reconstruyen le cambian el nombre a Grant. Entonces, si mal no recuerdo, la carta 28 viene a la calle DuPont. Y la 29 va a Grant. Yo tengo cartas del Perú, porque ustedes saben que en el Perú también hay muchos chinos, y que van a las mismas personas, Sing Chong y todo esto. Y curiosamente esto que da la 1001 Grant está a 4 cuadras de una oficina en la que yo trabajaba antes.
parece que este señor o esta casa que hasta ahora funciona era distribuidor de todas estas cosas dentro de Sudamérica o de América en general, y lo hacía obviamente a las personas que habían llegado primero aquí y luego se habían ido a otros lugares en Sudamérica, ¿no? Me parece a mí, y porque yo he visto eso también, los que dicen DuPont son aquellos de los primeros que pasaron por acá y se fueron a diferentes lugares. Y los que dicen Grant son generalmente de los nuevos que recién están haciendo negocio con él. Solamente esa pequeña acotación, porque he encontrado prácticamente la misma acotación con cartas de Perú. Henry, si puedo aportar, también aquí en Honduras hubo muchos chinos y tenían sus negocios muy pujantes y todos con vínculos con San Francisco. Claro. Aquí les muestro otro, a la misma dirección de Kim Sing Chong en el 1001 de Grant Avenue. Ese era el Walmart de la época, él distribuía a todo el mundo. Sí, hay muchas cartas también aquí dirigidas a esta misma empresa y algunas incluso escritas en chino también. Sí. Sí, de El Salvador también. Hombre, lástima que no vendió acciones. Imagínate. Luis Fernando. Dicen, Jaime, que las buenas presentaciones generan dudas, preguntas y comentarios. Yo voy a tener que escribirte un libro porque tengo como 6 o 7 cosas apuntadas. Así que tal vez te pregunto solo 2. No, en realidad 2 muy chiquititas, pero no me las contestes de inmediato. Una, veo mucho material de rezago, como de cartas muertas. Segunda, no aprecié, pero puede ser que haya sobres de luto entre esas cosas. Y la tercera, que sí me gustaría que empezaras por esa, es Cananea. Me parece que las 2 primeras cartas que presentaste, puede ser que esté equivocado, pero me parece que fueron las 2 primeras son de Cananea. Así es. ¿Podés hablar un poquito más de ella, las fechas y la relación con Cananea? Porque se dice que ahí se inaugura la Revolución Mexicana. Filatélicamente. Y no ahí, no. Lo que pasa es que los sellos más raros de la primera emisión revolucionaria son los blancos perforados. Y las 20 hojas que se perforaron fueron enviadas a Cananea. Por eso estas dos piezas, las dos tienen como remitente Cananea, porque ahí fue donde se enviaron las 20 hojas. Pero no hay manera de relacionarlas con la revolución y con el movimiento. Esta es una emisión revolucionaria. Esta la mandó a hacer el gobernador Maytorena, que fue uno de los gobernadores que se sublevaron contra Huerta posteriormente a Carranza. O sea, se sumó a la revolución, desconoció al gobierno federal y Maytorena mandó a hacer sus propios sellos. ¿Cuál es la fecha de esa carta? 1913, 11 de julio. Pero... La huelga de Cananea. No, la huelga de Cananea. La huelga es de 1906 o 1907. Es antecedente eso fue todavía en los años de Porfirio Díaz. Exactamente. Sí, no, esto es... Tendría que consultar el libro de Follansbee para darte la fecha exacta, pero no, no, con esto basta. Yo lo que quería era si se relacionaban con alguno de los periodos históricamente significativos de Cananea como Cananea. Nunca supe cuál era la población de Cananea en 1906, 1907. Era una mina de cobre muy importante, pero la huelga que te suena a ti, aquí está uno luctuoso, mira. Lo que me preguntabas hace un momento sobre luctuoso, sí hay dos o tres. Hay 2, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que con las prisas se te va el dar detalles, pero ya le mandé a Henry el PDF de esta presentación y aparte está en línea ¿cómo se llama? El libro, por si ustedes quieren examinar estas piezas con calma. Ahí lo voy a poner en el WhatsApp. Gracias, Jaime.
Martín del Prato. Hola, realmente Jaime, impecable. Maravillosa tu presentación. Me llamó la atención, bueno, digamos, yo he visto muy pocas piezas de estafetas ambulantes. Ahí creo que si no me equivoco fue la 35, 36, no recuerdo, no anoté el número. Tenía una carta enviada por estafetas ambulantes. Me llama la atención de que haya seguido en forma normal el servicio de estafeteros, aún en medio de la revolución, en el máximo auge de la revolución. Eso siguió siendo normal, hubo un resentimiento grande del servicio o se siguió llevando normalmente y los distintos bandos revolucionarios respetaron el servicio de estafeteros. Mira, por algo puse como imagen de fondo la locomotora. La Revolución Mexicana se hizo en tren, se hizo en ferrocarril. Para esos años, gracias a don Porfirio, teníamos una red muy extensa, relativamente hablando para el tamaño de la nación, de ferrocarril. Entonces, todo estaba íntimamente ligado con el ferrocarril. Hay una publicación expresamente dedicada a las oficinas postales ambulantes y a los recorridos que hacían. No está completa, hay muchas cancelaciones y todas ellas traen un numerito aquí en el centro de esto, en donde viene el número de la ruta. Generalmente son sellos similares a este. En la parte de arriba dice OPA, de Oficina Postal Ambulante. Viene su fechador, viene abajo su base, pero aquí viene un número que era la ruta de ferrocarril y era procesada en el camino. Ahora se respetaba, digamos, bien a los estafeteros, porque me llama la atención, yo honestamente hasta la charla esta yo pensé que si bien es cierto lo que dice del ferrocarril, pensé que se iba a haber resentido o que hubiera afectado el servicio debido a la revolución. Digamos, la verdad que realmente me quedo maravillado de lo que comentas. Ahí está eso. Era, acá está, OPA, mira. Realmente era como decía un general americano que le dijeron que si no tenía pendiente de que fuerzas enemigas utilizaran el GPS cuando Estados Unidos era el único que tenía GPS. Dijo, no, porque el GPS lo necesitamos como el aire, lo necesitamos todo. Entonces aquí, curiosamente, hubo muy pocas labores de sabotaje de puentes, de líneas, hubo muy poco, porque sabían que eventualmente ellos, cuando llevaran ventaja, iban a tener que utilizar el ferrocarril. Entonces el ferrocarril, digo, no te podría meter las manos al fuego por esta afirmación, pero yo te diría que el ferrocarril permaneció prácticamente intacto durante el conflicto. Ojalá y hubiera seguido creciendo después de eso. Sí, bueno, había como 20,000 kilómetros de vías férreas de ferrocarril, y lo que hacían es que descarrilaban los vagones, más que destruir las vías y los puentes, como bien apuntas tú, Jaime. Sí, muy cierto eso. Benjamín Grayep. Ese soy yo. Nada más un comentario, una anotación acerca de por qué el 20 de noviembre. No tiene nada que ver la muerte de los Cerdán para que se dé el inicio de la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre. Cuando iba a haber las elecciones de 1910 y se da cuenta don Porfirio de que le iba a ganar Madero, lo manda a prender, lo pone preso en Nuevo León, lo manda a San Luis Potosí, en San Luis Potosí lo encarcelado, le dan las elecciones y gana don Porfirio porque desacreditan mucho a Madero lo meten por hablar mal del gobierno, por incitar un levantamiento. Entonces se da cuenta Madero de que no le va a poder ganar. Paga su fianza ahí pasadas las elecciones
y se va a San Antonio, Texas, y ahí es donde redacta el plan de San Luis. Le pone fecha del 5 de octubre, al plan de San Luis, y ahí en el plan de San Luis, en ese documento, convoca al levantamiento de todo el país en contra de don Porfirio Díaz, diciendo que el día domingo 20 de noviembre de 1910 se van a lanzar en contra del gobierno de don Porfirio Díaz. Distribuyen este documento, se entera la gente de don Porfirio, en Puebla el levantamiento lo van a llevar hermanos Cerdán, y le avisan a Porfirio el día 17 y manda a matarlos, y ellos se resisten y los matan. Matan a los dos hombres, a Máximo Cerdán el 17, el 18, el 19 matan a Aquiles Cerdán, y el día 20 inicia la Revolución Mexicana. Yo creo que la Revolución Mexicana es la única guerra o revolución que se sabe a qué horas y qué día va a ser, inclusive un día domingo que va a iniciar. También en el término está discutible. Hay quien dice que es el 1917 porque es la firma de la Constitución Mexicana. Sin embargo, la guerra sigue. Sobre todo uno de los más grandes héroes de la Revolución Mexicana, Zapata, sigue peleando hasta su muerte en 1919. Y dan por terminado, según eso, en 1920 la Revolución Mexicana con el asesinato, yo creo que de la persona que participó en todas las etapas de la Revolución Mexicana, que fue Venustiano Carranza, que muere en 1920, es donde dan por terminada la revolución. Nomás quería comentar eso. Gracias. Bien. ¿Algo adicional? Y otro tema importante de la relación entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. El mismo periodista que cubre la Revolución Mexicana cubre la Revolución Rusa, porque casualmente terminando una ya al final, inicia la rusa. Entonces, reportero norteamericano que estuvo con Carranza y que estuvo siguiendo la Revolución Mexicana, se va y cubre la Revolución Rusa, ¿no? Es un dato histórico. John Reed. Es John Reed, sí, y los que quieran ver la versión de Hollywood de eso es la película de Reds con Warren Beatty. ¿Está buena? Está muy buena. Está buena, hollywoodescamente buena. Pero es lenta. Okay. Y está un poco maquillada, pero no, bastante maquillada, pero en fin, el que no quiera leer la historia de John Reed, está la película. El sobre que te gustó tanto, Jaime, de Acaponeta, la número 19, siendo un poco observador, se me hace muy pintoresca la dirección, que dice Juárez 39.5. No, es la segunda vez que veo una dirección con fracciones. Era de Hogwarts, de Harry Potter. La 19, Jaime. Ahí voy. Acá. Sí, ahí. 39.5. Interesante. Nada más aclarando, esta es la que le gustó a Nicolás Follansbee. Yo esta la cambiaba por la de los Aldamas. Sí. Por esta. Bueno, pero pues es de mi tierra, entonces yo quisiera esta. Hay afinidad ahí. Una curiosidad, acaban de mencionar que el mismo reportero gráfico que cubrió la guerra, la Revolución Mexicana, luego fue a Rusia. Creo que, no sé si es de la misma época, así me van a perdonar los amigos mexicanos, Frida Kahlo y Diego Rivera. No, es posterior. Ok, entonces Trotsky no tiene nada que ver con nada de esto. Ok. Después. Pero también hay otro dato curioso de la Primera Guerra Mundial relacionado con la Revolución Mexicana. Los alemanes mandan supuestamente un telegrama que se llama el telegrama Zimmermann, que era el ministro de, creo que, Relaciones Exteriores de Alemania,
donde le piden a México aliarse con Alemania para atacar a los Estados Unidos, y Alemania le promete que le regresarán Texas, California, Nuevo México y todo el territorio que le quitaron los gringos. Ya no, México no hizo nada, pero hubo esa historia. Era una trampa. El telegrama Zimmerman. Telegrama Sí. Zimmerman. Y una aportación económica de $10 millones para armar a México. Interesante. Y eso fue una de las causas que se cree ayudaron a que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial. Ese telegrama. Los barcos a Estados Unidos. Esa Sí. fue una. Le hundieron un barco, el Lusitania, Ese fue el último. un norteamericano, y todavía Estados Unidos estaba renuente, pero cuando se enteran de ese telegrama Zimmerman, sí los preocupa, porque ya los alemanes llevaban cierta ventaja cuando los rusos se retiran de la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos nunca tomó ninguna acción contra México en esa época, ¿no? Sí, ¿O sí? No. sí, perseguir a Pancho Villa por todo Chihuahua. Sí. El general Pershing, tomar México cuando estaba Victoriano Huerta también. el general Pershing, que fue uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, primero atacó México persiguiendo a Pancho Villa desde Texas o Nuevo México, se metió a Chihuahua a perseguirlo varios meses y nunca lo atrapó. Pershing, el que fue luego Francia. El general Pershing en su punishment, ¿cómo se llamó? Operación Castigo. Sí. Operación punitiva. Interesante. Bueno. David, perdón, Jaime, te felicito por la presentación. Definitivamente es un placer, ¿verdad?, ver estas piezas. Sin embargo, por ahí me quedó pendiente preguntarte con esta carta de que fue dirigida de invitación a Emiliano Zapata. ¿No tienes el reverso de la imagen de esa pieza? No la tengo. Estas piezas, todas las imágenes son de Nicolás Follansbee. Sí. Él hizo la selección. Él me facilitó las imágenes, pero no los reversos. Entonces, no sé quién la tiene, en qué colección, en qué manos está, cuánto se pagó, pero es una pieza extraordinaria. Esa debería estar en el Museo Nacional de Historia. Sí, definitivamente. Creo que son para verse, disfrutarse. Y complementando para lo que los compañeros amigos latinoamericanos desean saber acerca de los precursores de la Revolución Mexicana, efectivamente hay dos hechos históricos. Uno, la huelga de Río Blanco en Veracruz y, por supuesto, la huelga de Cananea. Ambos centros fabriles, uno de hilados y tejidos y el otro en el noroeste de México, concretamente en Cananea, la gran mina de cobre posesionada por un gran inversionista, Cornell C. Green. Podemos decir que eran el caldero de muchas de las ideas que se difundieron concretamente entre ellos uno de los ideólogos, Esteban Vaca Calderón, que posteriormente con los hermanos Flores Magón instigan a ir en contra del porfiriato. Pero el desajuste que hubo con los revolucionarios, estando hablando de los que físicamente fueron participantes en las batallas, estamos hablando de Pancho Villa, Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera. Los ideólogos tuvieron que irse fuera del país, como es el caso concreto de los Flores Magón, que se asilaron en Los Ángeles, California, que uno de ellos precisamente estuvo en la prisión. Desde ahí lanzaba todo, su trabajo ideológico. Y con referencia a los chinos, efectivamente, la mayor parte de la migración, una vez terminados los principales ferrocarriles de los Estados Unidos, migraron hacia Sonora inicialmente, y algunos a Chihuahua, a otros a Coahuila, en la parte norte del país que se estaban desarrollando los ferrocarriles. Más sin embargo, la preocupación principalmente de Obregón y de Plutarco Elías Calles en el estado de Sonora fue que el control
que ejercieron mercantilmente hablando fue de que precisamente dieron origen a las estampillas provisionales de Sonora, que dices que no se utilizaron, pero que sí estaban tasadas en plata, porque los comerciantes chinos exigían en el mostrador de sus negocios que les pagaras con plata para todos los alimentos, principalmente que vendían. Entonces, inclusive intimidaban a las personas que en un momento dado pues, se querían pasar de listas al tener clavadas las monedas falsas y de cobre en el mismo mostrador. O sea, eran contundentes. Y a razón precisamente de esa lucha que se exigió por parte de esta acción de los mercaderes chinos, fue que se promulgó el tratar de expulsarlos del estado Sonora. Migran al sur, a Sinaloa, migran otros tantos más a la Baja California, y los que más tuvieron en un momento dado aceptación propiamente son los que fueron y radicaron una gran comunidad de gente trabajadora, no nada más en el comercio, sino también en los campos agrícolas del Valle de Mexicali. Así de que, pues, esta es la razón del por qué los chinos tenían un intercambio comercial tremendo con la sede de San Francisco, con la cual se abastecían ellos para sus propios negocios en el lado mexicano. Una curiosidad histórica, no sé si es que la invitación no llegó, pero Emiliano Zapata fue a esa reunión ¿o no? No fue. No, mandó representantes. Ok. Él en persona no fue, nunca quiso ir. Emiliano Zapata siempre fue independiente en su lucha. Tenían enemigos en común, pero a la hora de colaborar con alguien nunca estaba muy dispuesto a hacer mancuerna con nadie. De hecho, hay una foto. Se reúnen en el palacio, hay unas fotos, ¿no es cierto? Sí, pero fue un banquete. Pero Zapata se rehúsa a sentarse en la silla presidencial, ¿eh? Por un alzambo. Porque se sentaba ahí y se volvía loco. Ese fue uno de los grandes problemas de Zapata. Para mí Zapata es el héroe más auténtico de la Revolución Mexicana. Digo, Pancho Villa fue el brazo armado, ¿verdad? Militarmente fue el ejército de la Revolución Mexicana, pero realmente el que tenía buenos ideales era Zapata, era tierra y libertad. O sea, ya nada más que claro. Pero como dice Jaime, fue demasiado radical, igual que los Flores Magón. Nunca pactó con nadie. Inclusive cuando gana Madero, llega y le pide a Madero que le entregue las tierras, y algo que el libro dice es que lo manda a perseguir Madero a Zapata, y ¿saben a quién manda a perseguirlo? A Victoriano Huerta, pero la historia se lo calla. A mí la satisfacción que me da es que Victoriano Huerta es aprendido en Estados Unidos por andar preparando un complot para regresar a México, y lo meten a la cárcel el Servicio Secreto Americano, y de todo Estados Unidos se escoge como cárcel Fort Bliss, que está en El Paso, Texas. Entonces, me da gusto que desde el patio, desde la ventana de su celda, desde donde haya estado, vieran cerquita las montañas mexicanas, y de hecho murió en la cárcel ahí en Fort Bliss, y está enterrado en El Paso, Texas, a escasos metros de México. Regresó. Es un fin muy justo para una persona tan nefasta. Interesante. ¿Alguna acotación final o pregunta final para Jaime? Yo le mandaré el libro. Felicidades. Mándalo en PDF. Jaime, muchísimas gracias. Gracias por su tema paciencia. muy interesante y el contexto también fantástico. De cada una de las joyas se puede hacer una charla. Sí, claro. Definitivamente. Y de la Revolución Mexicana pueden ser 500. Eso sí. Ya tenemos planes para el 2021. Y el día de mañana